Don Saturnino fue un hombre profundamente religioso, profundamente piadoso. Hacía 5 horas diarias de oración y en la oración se va templando su genio apostólico, pidiéndole al Señor que le ilumine acerca de la orientación que debe dar a su vida. Don Saturnino fue un enamorado, un seducido por el Señor, que gozó de su amistad y de su intimidad. Para él Jesucristo era el centro de su universo, el centro de su vida, la clave de bóveda de su existencia. Don Saturnino estaba convencido de que sin Cristo no hay luz, no hay vida, no hay esperanza, no hay futuro, pues el Señor es la fuente suprema y satisfactoria de la generosidad, del amor a la verdad, de la humildad y de todas las virtudes cristianas. En este ontanar de gracia que es la vida de Cristo, él va descubriendo lo que debe ser también su vida. Don Saturnino se define después de la muerte del tío como un hombre para los demás, un hombre al servicio del Señor, al que ama profundamente y al servicio de la Iglesia y de las almas. En estos años él es pionero de la pastoral social en España. Todavía el Papa León XIII no ha publicado la encíclica Rerum Novarum y sin embargo ya don Saturnino se decanta por la acción social. Crea en Huesca el Círculo Católico de Obreros, que es una especie de pequeña caja de ahorros para defender a los obreros de la usura y para formar también cristianamente, humanamente y cristianamente a los obreros. Crea las conferencias de San Vicente de Paúl al servicio de los más pobres. Crea un seminario que él llama Casa para Seminaristas Pobres, un seminario para estos seminaristas que no pueden abonar las cuotas altas que tienen que pagar en el seminario. Y él los educa y luego van a clase al seminario. Crea la primera guardería infantil que se crea en España para acoger a los niños y niñas de las madres obreras, de las madres trabajadoras que tienen que salir de sus casas para servir y que alguien tiene que recoger a estos niños para que no estén solos. Don Saturnino, a sus expensas, crea esta casa, esta guardería infantil. Luego don Saturnino está en todos los frentes que requieren una implicación y un compromiso. Por ejemplo, se emplea en la renovación de la oratoria sagrada. Hasta entonces la oratoria sagrada, los sermones, eran muy barrocos, muy grandilocuentes, pero con escaso contenido. Don Saturnino publica un manual que ha estado en uso en los seminarios de España prácticamente hasta la Guerra Civil, en el que propugna una oratoria sagrada, una predicación sencilla pero rica y caliente, huyendo de la verborrea barroca y incidiendo sobre todo en la sencillez y en la riqueza de contenidos. Y se implica también en la apologética que es la defensa de la verdad cristiana, puesta en un brete por el racionalismo y por el libre pensamiento. Él se siente obligado, se siente inclinado a defender la verdad cristiana de las asechanzas del libre pensamiento y el racionalismo. Pero su gran obra es la creación de la fundación de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En el año 1871, él escribe unas constituciones. Él se da cuenta de que uno de los sectores sociales más depauperados, más abandonados, son los ancianos. En este siglo verdaderamente desastroso, la segunda mitad del XIX, herida por las guerras carlistas,
por los brazos jóvenes que tienen que marchar a Filipinas o a Cuba, a una guerra inútil, puesto que poco a poco todas las colonias van cayendo. Las últimas, Filipinas y Cuba, en el año 1898. Por otra parte, se dan muy malas cosechas en estos finales del siglo XIX. Por otra parte, además de las malas cosechas, pues España se debate en el desgobierno y entonces son legión los pobres, sobre todo los ancianos que viven en míseras casuchas y que no tienen quien les sirva, que mueren casi abandonados. Don Saturnino piensa en una congregación que acoja a los ancianos desamparados, les sirva, les ayude, les limpien, les instruyan, les acompañen y les hagan felices. En el año 1871 escribe las Constituciones y en el año 1872, a finales de 1872, tiene lugar el encuentro del padre fundador, don Saturnino, con Teresa Jornet, que acaba de salir del intento de ser religiosa, clarisa en Briviesca, y que está disponible para seguir al padre fundador al servicio de los ancianos. Ella será el alma de la congregación. Ella se preocupa de buscar a otras 11 jóvenes que constituyen el primer núcleo que va a constituir la congregación. En el mes de mayo, 12 de mayo de 1873, las hermanitas, que han sido instruidas durante 6 meses en Barbastro por los sacerdotes amigos de don Saturnino y por el mismo don Saturnino, marchan a Valencia, reclamadas por la Asociación de Católicos de Valencia, que les ceden un antiguo convento de agustinos junto a la iglesia de Santa Mónica. Allí está hoy la Casa Generalicia y allí empieza la andadura prodigiosa de la congregación, puesto que cuando muere Teresa Jornet, elegida como superiora general al principio de la congregación, hay ya 90 casas fundadas por ella y por don Saturnino en España y en Iberoamérica. Y cuando muere don Saturnino en 1905 son 130 casas. ¿Cuál es el papel de don Saturnino en la congregación? Pues un papel humilde. Él fue un hombre de mucha oración y de gran humildad y de gran sintonía, empatía con los pobres y con los que sufren. Su papel es de asesor, de cercanía, de aliento, de consejo. La madre quiso varias veces que se fuera a vivir a Valencia para estar cerca de sus hijas, pero él prefirió quedarse en Huesca y desde allí, con el apostolado de la pluma, escribe a la madre aconsejándole, escribe a las superioras, escribe a las hermanitas, busca dinero en las personas pudientes, escribe a las autoridades, a los obispos y a los sacerdotes. De manera que fue el principal relaciones públicas de la congregación, el principal valedor de la congregación hasta su muerte. Se ha discutido en ocasiones quién ha sido el verdadero fundador. En mi libro yo propugno y defiendo y creo que demuestro que el verdadero fundador fue el padre Saturnino. Él es el que recibe el carisma fundacional. Él es el que redacta las constituciones y él es el que acompaña a sus hijas hasta su muerte. La verdad es que sin el padre fundador la congregación no existiría. Pero sin la Madre Teresa, que le da su impronta, que nace junto a ella, la congregación no sería como la conocemos hoy día. La Madre deja su marca, la marca de su espiritualidad y de su carisma. Quiero decir, para terminar,
que ojalá pronto podamos ver al Padre Fundador en los altares. Bien merecido lo tiene, fue un verdadero místico, un hombre de Dios, un hombre santo, pero no fue un místico desencarnado, un místico que no se preocupa después de tener los pies en la tierra. Fue un místico encarnado, viviendo las dolencias, los sufrimientos, los dolores de los hombres y mujeres de su tiempo, a los que dedica cantidad de limosnas. Él no se deja vencer en generosidad. Cuando muere prácticamente no tiene nada, no tiene dinero, porque todo el dinero que había heredado de su tío lo emplea en los pobres y en los que sufren. Dios quiera que pronto lo podamos ver en los altares.